mi querido Teodoro? Para mí es un gusto siempre trabajar con el Red de Noticias. Hoy un tema que parece que es cotidiano en Cuernavaca, pero que a veces no le damos la legal importancia. Para nadie es un secreto que en diversas zonas de Cuernavaca se ha vuelto frecuente que particulares, comités vecinales o grupos de residentes instalen rejas, cadenas, portones, plumas, casetas de vigilancia u otros mecanismos destinados a restringir o controlar el acceso a calles privadas, retornos y vialidades que por su naturaleza jurídica y urbanística constituyen vías de uso público. Justificando el hecho con argumentos relacionados con la inseguridad, la prevención del delito y la necesidad de controlar el acceso a determinadas colonias o viviendas, sin embargo, la legítima preocupación ciudadana por la seguridad no puede traducirse automáticamente en la apropiación material de espacios públicos ni en la imposición unilateral de restricciones al derecho de circulación o de paso de las demás personas, cualquiera que sea el lugar, la circunstancia o el clima de inseguridad que es evidente. El problema central radica en que cuando una calle es de uso público, ningún particular puede asumir por sí mismo facultades propias de la autoridad para decidir quién puede entrar, salir, transitar o utilizarla. La colocación de una reja o portón, aun cuando exista un acuerdo vecinal, no transforma por sí misma una vialidad pública en propiedad privada, ni otorga mucho menos a los particulares facultades para administrarla como si fuera un bien exclusivo. Por ello, la problemática debe analizarse desde tres dimensiones. Evidentemente, la naturaleza jurídica de la propiedad o de la vialidad, la afectación al derecho a la movilidad y las responsabilidades administrativas derivadas de la obstrucción o restricción no autorizada del espacio de que se trate. La primera cuestión que debe determinarse es si la calle pertenece al dominio público, forma parte de la infraestructura vial municipal o se encuentra legalmente constituida como una propiedad privada o régimen condominal con reglas específicas de acceso en términos de la legislación vigente. La simple existencia de una reja, un portón o una cadena no acredita que la calle sea privada. Tampoco la antigüedad de la instalación, el consentimiento de la mayoría de los vecinos o la existencia de una organización vecinal convierte automáticamente una vialidad pública en un espacio privado y restringido a juicio o capricho de unos cuantos. La administración municipal tiene la responsabilidad de verificar la naturaleza jurídica de la vialidad mediante los instrumentos urbanísticos, planos autorizados, escrituras, régimen de propiedad, antecedentes de urbanización y demás documentos correspondientes. La instalación de obstáculos que impidan o condicionen el tránsito por una calle pública afecta directamente el derecho de las personas a desplazarse por la ciudad. Aunque una reja o un portón no constituya necesariamente un vehículo, su función material puede producir una afectación más intensa. No solo ocupan o obstaculizan la vía, sino que pueden impedir el acceso general a ella, por lo que si se impide el acceso a residentes que no cuenten con llave o control o presupuesto para pagar el capricho vecinal, o se bloquea el paso peatonal, ciclistas, motociclistas o vehículos, o se obliga a los habitantes a realizar recorridos innecesarios en cualquiera de estos casos, se está mancillando el derecho de libre tránsito e incluso, en muchos de los casos, se tienen secuestradas las calles y el acceso obedece a reglas particulares y cobros excesivos de cuotas que no están reguladas, registradas y menos autorizadas por la autoridad competente. La movilidad urbana no puede quedar subordinada a la decisión unilateral de grupos. Uno de los argumentos más utilizados para cerrar calles, decimos, es la inseguridad. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la inseguridad no genera por sí misma una autorización automática para que las particulares modifiquen, cierren o controlen una vía pública. La seguridad es una función pública y corresponde a las autoridades competentes diseñar políticas públicas de prevención, vigilancia, atención de emergencias y protección ciudadana. Los vecinos pueden organizarse, instalar cámaras, mejorar la iluminación, establecer mecanismos de vigilancia privada y coordinarse con las autoridades, pero ello no significa que puedan asumir en ningún caso funciones de control del espacio público sin autorización legal. La seguridad ciudadana debe buscarse mediante mecanismos compatibles con el derecho a la movilidad. En cambio, una reja cerrada que únicamente puede abrirse mediante un control privado puede convertirse en un mecanismo de exclusión y apropiación material de una calle y la considero como un secuestro moderno de la propiedad del dominio público. Cuando se implementan medidas de control de tránsito en vías urbanas, deben respetarse, por decir algo, la circulación peatonal y la accesibilidad a través de la norma 004 SEDATU 2023, que establece que determinados cierres de circulación vehicular deben permitir la libre circulación peatonal y no deben resolverse mediante rampas, cercas o portones en los supuestos regulados por dicha norma.
Esta conducta puede generar diversas consecuencias jurídicas dependiendo de la naturaleza del acto, del lugar donde se encuentra la instalación y de la autoridad competente. El primer efecto jurídico debería consistir en retirar las rejas, cadenas, portones, plumas u otros obstáculos que obstruyan la circulación o que hayan sido colocadas sin la autorización correspondiente en términos de las normas aplicables. El ayuntamiento ha reportado infracciones relacionadas con las obstrucciones de la circulación, lo que evidencia que este tipo de conducta se encuentra dentro del ámbito de vigilancia y sanción municipal. Lo que no nos queda claro es si la medida es general u obedece a intereses propios de la administración municipal. Cuando el obstáculo constituye una instalación fija, el procedimiento debe de requerir la intervención de la autoridad administrativa competente para verificar la legalidad de la instalación, emitir la orden correspondiente y, en su caso, proceder a su retiro conforme al debido proceso. La instalación no autorizada de estructuras que obstruyen o restrinjan la vía pública puede constituir una infracción administrativa. Cuando la instalación carece de autorización, invade o afecta espacios públicos, debe ser objeto de medidas administrativas destinadas a restituir la vialidad o su condición original. El retiro debe realizarse por la autoridad competente con respecto a las garantías de audiencia y legalidad cuando resulten aplicables. Cuando una autoridad municipal tiene conocimiento de que una calle pública ha sido cerrada sin autorización y omite actuar durante un periodo prolongado, puede generarse una situación de tolerancia administrativa que normaliza la apropiación del espacio público o enfatiza el sentimiento de corrupción, tolerancia al desorden, el abuso o la anarquía, sin sonar excesivo en el comentario. La tolerancia de una conducta irregular no convierte dicha conducta en legal. Sin embargo, sí puede producir una percepción de impunidad y generar desigualdad frente a otros ciudadanos. La autoridad municipal debe actuar conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, seguridad jurídica y protección del interés público. No sería jurídicamente aceptable retirar una reja en una colonia y permitir otra idéntica en una zona distinta únicamente por razones políticas, económicas o de influencia vecinal o poder público incluso. La autoridad municipal debería contar con un inventario público y actualizado de las vialidades públicas, privadas e incluso condominales. La falta de certeza sobre la naturaleza jurídica de las calles favorece los conflictos vecinales y dificulta la actuación administrativa. Uno de los mayores problemas de Cuernavaca no necesariamente es la inexistencia de normas, sino la falta de aplicación sistemática y la opacidad gubernamental. Cuando una reja permanece durante años sin que exista una resolución clara sobre su legalidad, se genera una forma de normalización de la ilegalidad. Los vecinos pueden llegar a considerar que la instalación es legítima simplemente porque la autoridad no la ha retirado. Esto genera una situación de hecho en la que la ocupación del espacio público se consolida con el paso del tiempo. Por ello, el ayuntamiento debe aportar una política general y transparente. El cierre de calles de uso público mediante rejas, cadenas, portones, insisto, plumas u otros mecanismos constituye una problemática urbana y jurídica que no puede ser minimizada como un simple conflicto de entre vecinos o de interés particular. Cuando una vialidad pública se utilizan su utilización y control no pueden quedar sujetos a la voluntad de particulares y mucho menos cuando medían intereses de orden económico y hay cobros de cuotas ilegales y mal fundadas en el derecho y la legalidad. El reto principal, me parece, para Cuernavaca consiste en pasar de la tolerancia y la actuación aislada a una política pública integral. La ciudad requiere seguridad, pero también necesita calles accesibles, movilidad eficiente y respeto al libre tránsito. La solución no debe ser permitir que cada colonia se convierta en una zona cerrada, administrada por particulares. Tampoco debe consistir necesariamente en retirar indiscriminadamente todas las medidas de control. La solución jurídicamente sostenible es establecer reglas claras, transparentes y uniformes. Permitir únicamente aquellas medidas que cuenten con fundamento legal y autorización competente, garantizar permanentemente el acceso de peatones y sancionar las instalaciones que, sin autorización, convierten una calle pública en un espacio de uso exclusivo. E insisto, condicionado al pago abusivo de quienes han hecho de estas administraciones su modus vivendi. En última instancia, el problema de las calles cerradas refleja una tensión mayor entre seguridad, movilidad, propiedad y autoridad. Resolverlo exige que el Ayuntamiento de Cuernavaca ejerza plenamente sus facultades, defina su claridad el régimen jurídico de cada vialidad y garantice que ningún particular puede sustituir al Estado en la administración del espacio público. Lo anterior, mi querido Teodoro, a propósito de las declaraciones en días pasados del alcalde de Cuernavaca respecto de las sanciones que habrán de consumarse en temas como el que acabamos de expresar. Pues ya veremos qué es lo que pasa. Le daremos puntual seguimiento porque es de todos conocido los abusos que en ocasiones los particulares, en aras de protegerse en contra de la inseguridad, han tomado las calles como propias, sin importar los aspectos legales y de administración pública que deben observarse. Ese es mi comentario y nos escuchamos a la próxima.